Está empezando a conectar. Uy, ya hay tres, buenísimo. Vamos a darle unos segundos a que se terminen de conectar y, como habíamos dicho, tenían que prestar atención a los ruidos que habían escuchado en su entorno en estos momentos, ¿sí? Acá me dicen, no anda. A ver, voy a mirar, a ver si estoy equivocándome en algo. A ver, vuelvo a pasar el enlace. Vamos a hacer así. Me parece que ustedes están en la encuesta, ¿sí? Que la encuesta dice, tenían que votar por qué ruidos les resultaban más interesantes de la escuela. Ahí está, Claudia. Buenas tardes, buenas noches. Y acá tenían que, ahí entraron. Bien. Tenían que votar qué les interesaba más de la escuela. Si hay gente que se está conectando ahora con nosotros, buenas, Eli. Si hay alguien que se está conectando y quiere votar, puede ir a votar qué le interesó más en su vida, qué sonido, dice. Te invito a recordar sonidos, ¿cuál te gustaba más? El timbre del recreo va ganando con el 58%. El aula de música, 33%. La tiza sobre el pizarrón, 0%. La tiza sobre el pizarrón, no sé por qué, si es un sonido tan lindo, no tiene votos. La oración a la bandera, 8%. Lo que vamos a trabajar hoy es entender un poco más del sonido y especificar. ¿Cómo? ¡Qué feo! Me dicen, qué feo el sonido de la tiza y el pizarrón. Qué raro, nunca nadie me lo había dicho antes eso. ¿Por qué será que es feo? ¿Qué características especiales tiene que hace que no nos guste el sonido de... ¿Por qué a nadie le gusta? Porque no es que no te gusta a vos. Después me dicen quién está atrás de Eli. ¿No te gusta a vos o no le gusta a la mayoría de la gente el sonido de la tiza en el pizarrón? Y sobre todo ese sonido cuando hace... que no lo hago bien porque si lo hiciera bien sería horrible, ¿sí? A ver. Bien. Dice, creo que a la mayoría. Sí, yo también creo que a la mayoría no le gusta ese sonido. Vamos a ver por qué. Y ahora, ¿ven que titila? En realidad, porque a mí me gustaba mucho el ruido del timbre. Ah, bueno, sí, es atendible. Voy a sacarle el titilo. ¿Por qué será? A ver. Me cambié de color. Lo único que quiero es que deje de titilar. Ahí está. Recreo, jaja, timbre. Sí, tengo sonidos tengo luces de recreo. Hola, Abigail, a vos sí te reconozco. A ver, Tinky, estoy viendo la luz. ¿Qué hice mal? Como puse esta luz, no puse la luz del sol que me iluminaba. Voy a hacer así. Voy a hacer un... ¿Escuchan? Voy a hacer... y voy a... porque si no, no alcanza. ¿Ahora me ven bien? ¿Sintieron? A mí el sonido que no me gusta es cuando explota un globo. Sí, puede ser. Acá traje muchos sonidos para probar, pero ustedes tienen que hablar de los sonidos que les gustan y puntualmente de los sonidos. Estamos tratando de que lleguen, solo hay 12 conectados, unos 5 o 6 tendríamos que llegar a encontrar, así que vamos a esperar unos minutitos más escribiendo cuáles fueron. Hola Jonathan, ¿cómo estás? A vos, Jonathan, el sonido del gol del fin de semana, 3 goles en un partido, creo que ese sonido te gustó, pero no es uno de los sonidos que escuchaste en estos últimos momentos. Griselda, buenas tardes. Bien, estamos acá pensando los sonidos. Jonathan dice sí. Claro, yo estuve ahí.
Hola Shirley, ¿cómo estás? Yo estuve ahí y la gente estaba muy entusiasmada con ese sonido, ¿no? Hay sonidos que nos entusiasman y sonidos que nos hacen automáticamente entrar en modo silencio, en modo ¿qué pasó? Que nos pueden llegar a asustar. Quiero hacer uno golpeando la mesa, pero tengo miedo. Hola Rodri, tengo miedo que se me caiga todo. Yo también estuve en la cancha, muy bien. Sí, todo bien. Este, tratando de que puedan. Mi objetivo del día de hoy, me preguntas todo bien, y como yo soy, como estoy embalada con el tema, el punto era tratando de conceptualizar todo lo que vinimos haciendo en las clases, escuchando, jugando con sonidos, saliendo al patio, hasta a mirar cada detalle, a oler cada detalle del patio, de las plantas. Y bueno, hoy quería empalmar con una clase, con otra clase que di ayer, o sea que lo pueden ver en el video anterior, sobre el color. ¿Para qué? Nosotros hacemos este juego o intento hacer este juego. Con ustedes trabajo, conceptualizo un tema y con los estudiantes del 140 conceptualizo otro. Entonces, hacemos actividades de taller diferentes y los que por algún motivo no pudieron asistir a clase pueden ver la conceptualización de la clase grabada. Así nos vamos acompañando. No me aburro haciendo exactamente las mismas clases el mismo día. Situación muy importante para un docente, porque si el docente se aburre, va a aburrir a sus estudiantes y a ustedes les queda un registro. Bien, yo creo que ya han llegado bastantes personas. Los que vayan llegando un poquito más tarde se van uniendo, pero ahora me tienen que escribir, ¿sí? ¿Cuáles fueron los sonidos que escucharon, ¿sí? En estos minutos, en estos 10, 15 minutos antes de conectarse? ¿Qué sonidos del entorno cotidiano les llamaron la atención? Esa es la primera consigna de trabajo. Así que estoy esperando que escriban. Mientras, me tomo un mate. Para los que nos miran desde México, desde Perú, si no lo conocen, el mate es, los invito, pruébenlo, una bebida típica de Argentina y el Río de la Plata, riquísima bebida, se puede tomar dulce o amargo, frío o caliente. Yo lo tomo caliente y amargo, pero se puede tomar de muchísimas maneras diferentes. Bien, acá me dicen, llegamos, y el mate también tiene un sonido, que no sé si sale, pero es un sonido muy interesante. Me dicen, el sonido de mi nena jugando con los juguetes. Bien, la impresora, los nenes jugando en la calle a la pelota, la pava eléctrica. Bien, voy a abrir en otra pestaña para ver más largo porque se me van sonidos de los autos, bocinas, el sonido del viento entrando por la ventana. Muy bien. Ahora, si tuvieran que hacer el de la tostadora, ¿cuántos sonidos, no? Yo tomando un té, pero ¿cómo es el sonido de tomar un té? La taza, mira, acá me había preparado. Si le pones azúcar revolviendo la taza, el sonido del té que cae, del agua que cae, ¿cuál sería el sonido de tomar el té? ¿Cómo me podrías? Una lata de cocucha, me imagino que es coquita, bien fría, ¿no? Hace la espuma. ¿Cuál sería? Ahora mismo estoy escuchando FIFA. ¿Cómo escuchando? ¿Alguien está jugando cerca de donde estás?
A ver, ¿cómo es que estás escuchando FIFA? Me sorprende. ¿Cómo es escuchar FIFA? ¿Que es un partidito? ¿Los partidos que se estaban dando? Ah, que mi papá está jugando y vos lo estás escuchando. Bien, entonces están alentando al equipo, hace goles, escuchás al árbitro. O sea, una imitación muy buena, muy parecida de estar en la cancha. El lápiz sobre una hoja. Qué interesante este sonido. Muy bien. El lápiz sobre una hoja. Bien. ¿Qué otros sonidos que no hayamos nombrado todavía? A ver, que no hayamos nombrado todavía. Ahí. En mi caso, lo muestro, está acá. El clic del mouse. Dice, los vecinos escuchando música y haciendo la previa por el partido de Boca. Sí, sí, es un sonido azul y amarillo, azul y oro. Dice, los teclados de la compu cuando escribo un comentario. Muy bien. El bosque, porque las hojas del bosque suenan y también los búhos. ¿Pero estás escuchando el bosque y los búhos? ¿Dónde estás? El ruido de la heladera. Muy bien, ese ruido habla de un lugar, de una casa. Bien. ¿Qué más? El ruido de la heladera. ¿Quién puso el búho? ¿Estás ahí? Ahí digo, ¿no? Hago una salvedad. Capaz que estás en un entorno cerca de un bosque y yo no lo sé, y pienso que estás en un entorno urbano. Vamos a avanzar un poco con el tema. Tenemos una gran lista de sonidos súper interesantes. Me quedaron los perros de los vecinos, los perros ladrando. Me quedaron algunos que pasé y no los pude, o no los pude leer. Ruidos de motos, o sea, ruidos de motores. Bien. El de la tostadora, la cafetera, el sonido del viento entrando por la ventana, las bocinas. El microondas tiene un sonido característico, totalmente de acuerdo. La pava eléctrica, el sonido, del partido de la Champions, sí, los ladridos de los perritos y las voces de nosotros. Nene jugando a la pelota, el agua cuando cae, los truenos, pero hay truenos hoy, Eli. Estás enumerando sonidos, pero no los de ahora, los que te están rodeando en este momento. Pensemos, ¿qué sonido te está rodeando en este momento? También los perros. Bien, bien, muy bien. Tenemos una lista muy grande de sonidos. Bien, entonces, los dibujos exactamente, hacer dibujar tiene un sonido. Pero vos decís los dibujitos animados, tienen otro sonido. Y todos diferentes. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Todos estos sonidos, el sonido del aire acondicionado, sí, podría ser el sonido de la estufa cuando enciende, que hace un sonido especial. Bien, tengo dos perritos, sí, hacen sonido, las pisadas, ¿sí? Las colas que se mueven, ¿sí? Y mucho más. Ahora tenemos otra tareita para hacer con estos sonidos a ti, pero eso no es un sonido, eso es una voz. Bueno, o sea, la voz es un sonido, está bien, lo podemos considerar. Dice, ahora mismo tengo uno enfrente en mi cama. Bien, tenés un perrito enfrente y estás en la habitación. Acá muchas veces nos dicen, cada palabra que pueda generar algo. Ayer hablábamos de blanco y negro, censurado. Ahora pones la palabra cama, censurado. Los tengo que descensurar.
Después se ve cualquier cosa y eso no lo censuran. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero el punto es este. Ustedes pusieron sonidos súper interesantes. Los podríamos usar para trabajar en ciencias naturales las propiedades del sonido o ciertas características del sonido que podemos vincular con música. Por ejemplo, ¿cuáles de estos serían sonidos agudos y cuáles serían sonidos graves? A ver quién se anima a decir tal y tal agudo, tal y tal grave. ¿Sí? Yo me tomo un tiempo porque lleva su tiempo para pensar, pero, por ejemplo, Eli, que siempre participas, arriesgate. ¿Cuál de estos sonidos sería agudo y cuál grave? Son agudos. ¿Cuáles? ¿En los estornudos o los dibujitos? Mm, Tenés que decir cuál. Grave sería el de los perros. Sí, los ladridos podrían ser graves, aunque hay perros que tienen ladridos agudos. Mm, Pero vamos a confiar en que tus perros tienen un ladrido que es grave. Un detalle, entramos en la ortografía. Hay veces los correctores nos corrigen, pero el de la tiza sería agudo, perfecto. Y los gatos, y es más agudo que el ladrido del perro, a no ser que sea un perro de esos chiquitos que ladran. Esos son, vuelvo, agudos los ladridos, dice Claudia, dice perros, pero depende del ladrido de cada uno. Absolutamente, hay perros que tienen un ladrido muy agudo. Dice agudo el clic del mouse. Sí, es más agudo que el de los perros. Hice clic y me desconfiguró la pantalla. Agudos teclados. El de los nenes jugando en la calle es agudo. Y si fueran voces de adolescentes más grandes, seguramente serían voces más graves. Bien. Los motores de los autos más graves, ¿sí? Que los clics del teclado, de la computadora. Quiere decir que podemos hacer una categoría. Bien, una de las primeras cuestiones que podemos trabajar aprendiendo a escuchar. Segunda cuestión, que nos va a hacer pensar y bastante. ¿Cómo representamos ese sonido con su onomatopeya? A ver, ¿quién se anima? Pero ahora sí, pongan las onomatopeyas y vamos a ver si podemos distinguirlas. Por ejemplo, ¿cómo haríamos la onomatopeya de el sonido de los motores? ¿Cómo podría ser? Mientras, sigo con mi mate. Ahí dice correr, correr, correr. A ver, una onomatopeya de un motor. Vamos a buscar un sonido de un motor. Arranca, no arranques. No. Esas son palabras relacionadas, pero no son onomatopeyas. Miau, 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 el gato. Muy bien. Está. Ahí sí sería una onomatopeya. Brum, el del motor. Bien, ahí engancharon. Y cuando usamos la onomatopeya en general, ¿la ponemos sola? ¿Guau, guau? ¿Solo así? ¿Cómo decimos? Me parece que, a ver, ¿quién se anima a poner otra onomatopeya de perros? Mensaje, acá nos cancelaron un mensaje. Y capaz que no era para cancelar, pero bueno. Acá me dice, brum. ¿Esa cuál es? A ver, ¿cómo sería una onomatopeya de perros? A ver. El tic de los que. Pero eso no. Profe, estoy jugando FIFA. No, no tenés que jugar FIFA. Tenés que estar en la clase virtual.
A ver, cómo podríamos explicar con letras, ¿sí? El sonido del ladrido de un perro. Guau, guau, ahí me gusta más parecido. ¿Y qué le faltaría? Grrr, ese grrr, más que el ladrido, sería el gruñido. ¿Qué estamos haciendo? A ver, yo le corté el sonido. A ver, esperen. A ver, ¿se escucha? Ahí está. Tienen razón algunos, que es, ahí está. ¿Cuántos tipos de ladridos de perros se escucharon? ¿Todos ladran igual o cada perro ladra diferente? Lo escucho muy bajo, profe, diferente. Bueno, disculpen si se escuchaba bajo, después en el instituto lo escuchamos más fuerte. Alguno agudo, otros graves, depende de cada animal, cómo ladra. Incluso algunos se notaba como la aspiración entre un ladrido y otro. Ahí está. Ladran diferentes porque cada uno tiene una raza diferente. Bien, y el tamaño también. Exactamente, entonces el tamaño de las cuerdas vocales es el que va a tener que ver con cuánto aire pase y qué sonido se haga. Por eso, si pensamos en los instrumentos musicales, ¿son todos iguales los sonidos? ¿O en general los sonidos más grandes tienen sonidos un poco más graves los instrumentos más grandes tienen sonidos un poco más graves que los más chicos? Acá dice, Claudia, mis perritos ladran muy agudo y son chiquitos. Dice, los de River más chicos. Pero acá ya nos cambiamos de tema. Son pinchers, son muy chiquititos y tienen un sonido chiquitito. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué estará sonando? Ahí algunos ya dijeron que suena. ¿Una orquesta o una orquesta o un instrumento solo? Vuelvo para atrás. Ahí está. Parece un violín, exactamente. ¿Y el violín qué tamaño tiene? ¿Es un instrumento grande o chico? Chico. Bien. Ahora vamos a escuchar un cello. Vamos a ver.
Estamos escuchando una frase de las 4 estaciones del himno, perdón, del himno a la alegría de Vivaldi, y ¿es más grave o más agudo que el violín, el cello? Vuelvo a repetir la frase. No, ¿a qué te suena? ¿Es más grave? Ahí está. No se escucha. A ver, vuelvo a ponerlo, pero acá se escucha fuerte. Ahí, ¿se escuchó? Es más grave. Bien, y el instrumento es mucho más grande. Acá podemos, o sea, a instrumento similar, el tamaño hace que el sonido sea más grave. Por ejemplo, eh, acá me dicen se escucha trabado. Bueno, debe ser un tema de la conexión. Acá parecía que salía bien. Pero la cuestión de fondo es esta. El tamaño de lo que suene tiene impacto en el sonido que genera, en si es más grave o más agudo, como los materiales. Por ejemplo, cucharita, metal, metal cerámica, pero modifico, metal vidrio y también es más chiquito, ¿sí? Y es más agudo. Quiere decir que, de nuevo, el tamaño de los objetos eh, y el material va a darnos una diferencia de sonido. Entonces, estoy viendo que algunos están pasando la asistencia, después la hacemos por un formulario. ¿Eh? No se desesperen, ¿sí? Tratemos de entender de lo que estamos hablando, no sé a quién se le ocurrió pasar la asistencia de esta manera, pero no, no se hagan problema. Ah, Celeste. Celeste, desesperada por dar el presente. Si sos una persona que yo te tengo, ya viste, yo ya sé que estás la semana, yo te paso el presente y todos siguieron eso. Perdón que lo diga, pero eh, eh, se, se- se, mm, le dan una importancia a dar el presente y se pierde la clase. Y yo no les estaba pidiendo que den el presente, les estaba pidiendo que prestaran atención a lo que estábamos hablando. Volvamos al tema del sonido entonces. Dice, es que el medio que nos manejamos es el chat o un Meet. No se entiende. A ver qué me dicen. ¿Por qué les da desesperación pasar el presente? Está bien, tenemos que tener la asistencia, pero ¿alguna vez tuvieron problema conmigo con la asistencia? Silencio, silencio. Rum, rum, no, jamás. Y entonces, no fue por eso, fue porque estaba con otro usuario. Pero vos dijiste, hola, soy Celeste. Y además ya me di cuenta quién sos. Chicos, las personas podemos tener como una especie de huella digital hasta por nuestro estilo de participación. Relajen con el tema del presente. Acá, dice, y usted dijo que no reconocía, sí, no reconozco a todos los conectados, porque hay personas que se conectan desde otros lugares y que participan de las clases, porque muchos lugares de Latinoamérica o incluso en Europa
no hay formación docente gratuita. Entonces, las personas cuando quieren hacer una capacitación o enterarse de un tema, miran nuestro canal. No, no, entonces por eso decía, no los conozco a todos, porque algunas de estas personas que se conectan yo ya las voy conociendo, pero ustedes, que son mi objeto de comunicación de este encuentro, sí los conozco y por eso abro la compu al lado para ver los iconos. Y a veces me doy cuenta, hasta conozco a la familia. Acá me dice, yo vivo en España, Rodrigo. Bien, y me di cuenta que no eras un invitado de este grupo. Así que bueno, bienvenido. Espero que te interese esta clase. El punto es este. Volviendo al tema de los sonidos. Fíjense que yo sentía clic, 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 cada sonidito que entraba uno de ustedes, y yo soy permeable a los sonidos también y me distraigo. Así que estábamos volviendo a nuestro eje en que hay sonidos agudos, sonidos graves y que responden a los diferentes tamaños de los objetos. ¿Para qué nos sirve trabajar esto en la escuela primaria? ¿Para qué les sirve a ustedes que son docentes de grado, cuya obligación va a ser enseñar a leer y escribir, enseñar matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales? A ver, en principio, ¿para qué les sirve a ustedes saber esto? Saber la relación entre los sonidos y los tamaños. Y ahora yo me tomo un mate, me relajo y espero a que ustedes escriban. Rodrigo, podés escribir. ¿Por alguna pregunta de los alumnos? En realidad la pregunta la tenés que hacer vos para que los chicos, tus alumnos, se entusiasmen, tengan curiosidad y puedan aprender. Acá, faltan pocos días para el cumpleaños de Rodrigo. Bueno, y te van a cantar el feliz cumpleaños. ¿Y quiénes tienen para asociar el tamaño con capacidad de sonido? Exactamente. Y esta asociación entre tamaño y sonido. Ahí está, yo digo que acá me dicen por qué usted dice que está vinculado con todas las materias, pero eso lo digo yo, pero yo los convencí a ustedes. No todo el mundo está convencido de esto. Bien, si asociamos el tamaño de un instrumento con el sonido, ¿qué ponderación o qué razonamiento estaríamos haciendo? ¿Con qué estaría vinculado este razonamiento de el tamaño y el tipo de sonido que se produce? A ver, espero participación. Vayan descartando una relación de tamaños, de tamaños y de sonidos. ¿Con qué podríamos asociarlo? A ver. Estaría vinculado porque puntos suspensivos. Comparando, sí. ¿Qué estamos comparando? Ahí está. ¿Qué estamos cuando comparamos tamaños o valores, ¿no? De grave a agudo, vinculado con un tamaño, estamos haciendo una comparación de qué tipo? De ciencias naturales, de prácticas del lenguaje, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de comparación estamos haciendo? A ver, me lo tienen que decir. Si no, lo digo yo, pero es aburrido. De ciencias naturales, podría ser de ciencias naturales por la observación. Sería una actividad de ciencias naturales, por ejemplo,
por la observación, por hacer un gráfico, por tomar datos. Está bien, usaríamos procedimientos científicos. Pero el razonamiento que hacemos con los tamaños, ¿sí? ¿Se articula música y plástica? Sí. ¿Por el lado de biología? ¿Dónde sería el lado de biología? Hay algo, pero graves y agudos es más prácticas del lenguaje. Pero no estamos hablando de graves y agudos del acento, del tilde. Estamos hablando de los sonidos. Es interesante plantearlo así porque uno puede entender. Ahí está, Estefanía, bien, por los tamaños, con matemática. Tenemos una actividad para trabajar con los chicos de primer grado, por ejemplo. Ahí Eli se dice, con todas las materias, sí. El tema es entender en qué parte de cada materia va. ¿Sí? Acá me dice, wow. Bueno, entonces, podríamos estar trabajando matemática. La altura el tipo de grave a agudo o de agudo a grave, la altura del sonido. Podemos hacer diferentes mediciones de altura del sonido. Es una experiencia de medición, también lo podemos volcar en una planilla o hacer una bitácora de esto y estaríamos trabajando como una herramienta de trabajo con ciencias naturales. Tendrían que ser un poco más grandes los chicos para poder escribir un poco más autónomos si hacemos una bitácora. Pero si son más chiquitos, podemos hacer esta diferenciación de cuál es más grande, cuál es más chico, una escala de tamaños y también podríamos hacer una escala de medidas. Ahora, esto es muy lindo y siempre dicen, qué lindo, arte y los nenes chiquitos. Bueno, pero ustedes van a ser maestros de primero a sexto grado de la escuela primaria. Entonces, ¿para qué les puede servir? Si tuvieran chicos de sexto grado, ¿qué podrían pensar? ¿Para qué podría servir esta cuestión de la relación entre los tamaños y los sonidos? ¿Qué actividad más compleja vinculada a la vida escolar? Ustedes recuerden que en este año del profesorado, para ustedes el eje de la práctica es la escuela, ¿sí? ¿Qué actividad vinculada a la vida escolar podrían pensar para resolver un problema matemático que tenga que ver con el tipo de sonido y los tamaños? Piensen, ¿qué le falla siempre a las escuelas cuando hay un acto? A ver, Rodri dice que le encanta la clase. Muchas gracias. Después contanos si vos también sos docente. El sonido. ¿Y qué podríamos? Los parlantes. Bien, Eli, bien. Mira, con esta respuesta estuviste perfecto. Podríamos verificar exactamente cómo tendría que ser el micrófono, qué parlantes usamos, ¿sí? Y entonces no es al tuntún que se saca esta conclusión. ¿Por qué? Porque los niños, pero ya niños con otra complejidad de